¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Ignacio Portela, editor de la revista argentina Sudestada, con 17 años de fundada, más de 150 ediciones, pero también Sudestada es una editorial con más de 85 libros editados. Bienvenido, Ignacio. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien. Cuéntame de esta experiencia editorial. Ustedes son una cooperativa. Sí, arrancamos 17 años atrás, un grupo más pequeño de compañeros y compañeras que elegimos hacer una revista que en ese momento era lo que nos interesaba formar, porque veníamos terminando las carreras de periodismo, la mayoría, y entendíamos de que había un lugar en el cual podíamos hacer algo que nos gustara. ¿Qué espacio? Un espacio cultural y de resistencia. Nosotros arrancamos en agosto de 2001, en los meses anteriores a lo que fue las rebeliones populares de 2001, que dejaron por fuera echamos, si se quiere de alguna manera, la imagen del capitalismo salvaje para que nos gobierne, para que venga otra opción, que bueno, con los años ha mejorado el bienestar de la población y hoy en día se encuentra en peligro nuevamente. Sí. Pero fíjate, ha ocurrido en varios países de América Latina que después de casi una década de gobiernos progresistas, los pueblos se han decidido por alternativas de derecha. El caso concreto de Argentina y más recientemente en Brasil, por mencionar los ejemplos más recientes, los más cercanos. ¿Qué está pasando? Sí, hay algo extraño que también tiene que ver con cada proceso de cada país. Nosotros entendemos de que en Argentina no se avanzó ni el objetivo era avanzar hacia el socialismo ni a una conciencia de clase, sino que lo que se hizo fue hacer un capitalismo más benevolente, con muchos logros en cuanto a educación, en cuanto a derechos humanos y en cuanto a nivelar un poquitito más hacia arriba lo que se llama la torta del reparto de las cosas. Pero no se avanzó hacia una conciencia de clase. Con lo cual, las clases populares, al no tener una formación ni entender el proceso de cómo se llega a eso, muchas veces a partir de la publicidad, de las redes sociales, de falsas promesas de campaña, eligen otra opción y bueno, ha sido un resultado muy ajustado y en el medio la candidatura que ha presentado el kirchnerismo, que es el partido que gobernó durante estos 10 años, tal vez no fue la persona indicada porque no representaba del todo al espíritu, si se quiere, de aquellos años. ¿Cuáles han sido las fallas de los gobiernos progresistas, de estos gobiernos progresistas? Y en Argentina hay un tema que ¿Cómo construir conciencia de clase? Claro, en Argentina hay un tema que es el peronismo, que es un fenómeno extraño, porque cultural, ideológico, casi religioso. Sí. Claro, que engloba desde una izquierda hasta extrema hasta una derecha extrema dentro del mismo partido. Lo que hace difícil pensar en una izquierda que pueda ascender hacia el poder o hacia determinados lugares de injerencia sin poder tocar a las bases que son peronistas y que durante más de 60 años eso se sigue manteniendo. Claramente lo que ha pasado es que cuando uno va obteniendo determinados beneficios siempre quiere más, pero a la vez no es tan fácil mantener eso si uno no entiende desde dónde vienen esos recursos. Y lo que ha logrado la televisión, la instalación de las redes sociales y también el fenómeno de corrupción, que es un tema que es utilizado sistemáticamente para voltear gobiernos, que claramente en todos los gobiernos de derecha, de izquierda, socialistas, no socialistas, hay capas burocráticas que siempre se benefician de las transacciones. No es algo que es ajeno es algo que es el motor básicamente del capitalismo, entendemos nosotros desde una posición de izquierda, que no estábamos con el proceso anterior del kirchnerismo, pero entendíamos de que había cosas que estaban bien hechas en cuanto al reparto de alguna de esta torta de la población, y a la vez se había reivindicado muy bien el tema de derechos humanos que durante muchos años en la Argentina había sido negado, y organismos como la Madre de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo tuvieron el lugar de reconocimiento en el pueblo y en la sociedad que debían tener, y esas cosas sí las hemos apoyado. Pareciera que se avanza en las políticas distributivas del ingreso, sí, en aliviar
la desigualdad, pero se avanza poco en lo ideológico, en lo cultural, en lo político. ¿A qué se debe? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Ignacio, que los gobiernos progresistas en América Latina, la mayoría de los gobiernos progresistas en América Latina de principios de este siglo, la primera década, avanzaron en políticas sociales, en programas sociales distributivos, fundamentalmente. Sí. Poco avanzaron en el terreno ideológico, político, simbólico. El caso venezolano es distinto, ¿no? El Estado aquí es dueño de la renta petrolera, ¿no? Un poder económico particular propio. Y la propiedad sobre los medios de comunicación se ha ido pluralizando también. Pero los pueblos en general, desde los gobiernos de izquierda, han ido colocándose en el centro político. Quieren Estado, pero también emprendimiento privado. Quieren igualdad, justicia, soberanía, independencia, pero también gestión, que recojan la basura, que no se vaya la luz, que haya abastecimiento de alimentos. ¿Cuáles piensas tú que son las debilidades que han tenido estos gobiernos progresistas? Y, Sí. por las cuales, por estas debilidades, la derecha ha ido recuperando espacios. Sí, pareciera que cada vez que un ciclo progresista se tiende a consolidar, en ese momento pierde el mando de las cosas. Y durante los años de acumulación de poder, de solucionar las necesidades básicas de la población, de alimentación, de educación, de vivienda, cuando se logra una especie de meseta, en ese momento rápidamente la derecha se organiza, mejora y propone supuestamente una salida mejor. No es que no se haya avanzado en cuanto a lo ideológico en muchos de los países, pero siempre quedan como a mitad de camino. Habrá que entender de que tal vez esa sociedad que no recibió una educación ni pueda entender desde dónde viene, hacia dónde podría ir, por qué intenta creer a personas que vienen quizás desde un lado político empresario exitoso y consideran de que esas figuras, que muchas veces son maquilladas claramente porque no tienen... Idealizadas y no tienen... a ver, el proyecto político de esas personas, si uno ve los programas de gobierno, no hay programa de gobierno, sino que es en base a las encuestas. Dan respuestas a las demandas cotidianas, las demandas fundamentales de la población. En Venezuela hay un fenómeno similar. En parte porque lo que hacen muchas veces es en las grandes ciudades o las grandes urbes, en los lugares donde transita la mayoría de las poblaciones y lo que es televisado, hacen una especie de maquillaje, pero luego en los barrios y en las barriadas populares, las salitas de primeras urgencias no tienen materiales, achican el presupuesto del Estado para que no todo el mundo tenga el acceso a la educación ni a la salud. Entonces sí son muy inteligentes en cuanto a las tendencias de mercado y a las tendencias de lo que hay que mostrar. En ese sentido sí que la derecha cuando gobierna es mucho más eficiente que otros gobiernos. ¿No te parece que la izquierda en América Latina, la izquierda verdadera, ni siquiera me refiero a las propuestas de centro, la izquierda sigue manteniendo símbolos, códigos, discursos de épocas ya superadas? Sí, hay un poco de eso. Que hace falta una especie de actualización discursiva para conectarse con las nuevas demandas y aspiraciones de las mayorías y acompañar un largo proceso de concientización social sin apresurarlo, sin acelerarlo de manera inadecuada. Sí, hay que entender que hay distintos niveles de comunicación, ¿no? La escuela es un nivel formador en el cual está bien que se puedan utilizar métodos y terminologías que quizás son más engorrosas en la televisión, pero también tenemos que entender de que la generación de 15 años a 25, 30 años hoy en día no tiene ni los mismos consumos ni los mismos códigos que tenían generaciones como la nuestra, ya estamos en los 40, y la manera de comunicar, la derecha sí la entiende mucho más fácil y a la izquierda le cuesta,
porque pareciera que eso es venderse al mercado. Hay que pensar en plataformas discursivas mucho más atrayentes para los jóvenes y que entiendan de que también en la solidaridad, en el respeto, en el buscar el bien común, hay un camino, que no solamente el camino es salvarse uno mismo, tener cosas, sino que el tener cosas es parte de la vida, pero lo más importante también es la relación de cómo uno se puede relacionar con la sociedad, de que el pueblo avanza cuando avanza en conjunto, de que uno solo no se salva, sino que las salvaciones tienen que ser y la lucha tiene que ser colectiva, pero de una manera que lo vean y que no vean de que uno se esfuerza colectivamente y quizás ven otras capas o dirigencias burocráticas enriquecidas y uno rompiéndose el lomo, como decimos en Argentina, trabajando y viendo de que su esfuerzo quizás no vale. Hay que luchar contra eso, contra el desánimo, hay que luchar contra el no vale la pena y tenemos que seguir creando órganos de gestión que demuestren de que sí vale la pena seguir luchando, porque en la salvación de que haya un pueblo educado, nutrido, un pueblo que discuta, un pueblo que quiera trabajar y cambiar la realidad. Pero un pueblo también que demanda que no se vaya la luz, que haya alimentos, claramente, que haya transporte. Hay que solucionarle la necesidad básica. El tema de la gestión es fundamental. La cotidianidad. ¿Cómo prometer el paraíso si no puedes resolver los problemas fundamentales? No, lo cotidiano claramente es lo que te mueve y no se puede durante tantos años someter a la gente a que esté haciendo colas para resolver las necesidades básicas. Eso es a lo fundamental que tiene que atacar cualquier gobierno. Yo creo que una de las carencias fundamentales de la izquierda, de la centroizquierda, es que carece de un modelo económico. Se concentra en distribuir la riqueza y poco en producir riqueza, porque carece, en mi opinión, de un modelo económico productivo, alternativo al capitalismo, o por lo menos conectado con las exigencias de un proceso de transición a una sociedad más justa. Sí, eso es lo complejo. Lo que es importante es que haya dirigentes capacitados, que sepan de economía global, y que claramente eso, haya modelos de gestión comunitarios y privados, pero que no sean solamente esta idea que tiene el capitalismo de que son empresas transnacionales en la mayoría de los casos, o emprendimientos que vienen a los países, hacen su trabajo y exportan los dólares. Eso es lo que no hay que permitir. Lo complejo es que no muchas veces se deja que existan esos emprendimientos. En nuestro caso, que es un caso muy chiquitito, es una experiencia que arranca sin ningún tipo de ayuda ni del Estado ni de privados, sino de un conjunto de fuerzas. Para nosotros ir creciendo, ir entrando a cámaras del libro o a ferias del libro, cuesta lo que le debe costar a cualquier país intentar insertarse en el mundo. Pero sí lo que hay que lograr es eso, mantener una coherencia de que lo que se haga se pueda responder, de que no haya sospecha de corrupción por detrás de los emprendimientos y que esos economistas, se haga un llamado grande a que los economistas, hay muchos economistas de izquierda que son inteligentes, que son valiosos, pero que puedan entender de que hay veces que hay que apoyar ciertos modelos y traer esas alternativas. No puede ser de que la economía dependa de lo que haga una página web y ponga una cotización y que todo el mundo corra atrás de eso. Hay que pensar en alternativas mucho más, productivas, reales. Fíjate la experiencia china. Incluso al otro extremo, la experiencia cubana. Yo creo que una de las conclusiones que debemos sacar de ambas experiencias, que digamos están a los extremos, es que no hay socialismo sin capitalistas. Vamos a pensar en eso y me responde cuando regresemos a los comerciales. Bueno. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Ignacio, te planteaba, a partir de las experiencias extremas de China y Cuba, te planteaba la idea de que no hay socialismo. Y cuando me refiero a socialismo, hablo de una sociedad más justa, que proporcione el mayor bienestar posible a los ciudadanos, crea una base de igualdad, a partir de las cuales la gente aproveche las oportunidades y prospere, avance. No hay esa sociedad si no hay capitalistas, me refiero, si no hay emprendimiento privado. El desarrollo
hoy, el desarrollo moderno hoy, depende crucialmente del emprendimiento privado, de los capitalistas. ¿Cómo armonizar? ¿Cómo crear una síntesis? Sí, digamos que también los emprendimientos capitalistas tienen sus formas y sus lógicas para lograrlo. Lo importante sería desde el Estado y de los proyectos comunales ver de qué manera agarrar lo mejor de esos emprendimientos. Cómo aprender, cómo hace plata, por ejemplo, alguien sin trabajar. Bueno, cómo haciendo con un trabajo cotidiano, diario, de qué manera esos emprendimientos pueden generar divisas que le permitan no solo a esa comunidad, sino al país mejorar. Y cómo controlar a un Estado que sea eficiente, que no sea un Estado que solamente controle, sino que genere mejores vías para la población, que es lo más importante en definitiva de lo que se habla. ¿Es posible en una etapa de transición al socialismo o hacia modelos más justos, más humanos, una alianza entre el capital y el trabajo, entre el capital, el trabajo y el Estado? Y creo que hay que apuntar hacia eso, ¿no? Solo pensar en Con un papel relevante del Estado, por supuesto. Sí, es que como conductor de la economía. Sí, como te decía, el capitalismo y las empresas claramente saben hacia dónde van, hacia la ganancia. Lo que tenemos que fortalecer es que haya un Estado que controle y que sea productivo. Que regule. Sí, que regule, pero que tome lo mejor de lo que es lo privado para que el Estado... ¿Cómo puede ser que una empresa de comunicaciones sea siempre manejada en la mayoría de los países por privados y no por el Estado? No hay magia, sino que hay buena gestión. Bueno, el Estado tiene que tener buenas gestiones para poder hacer de que esas divisas, en vez de que se vayan a las transnacionales, puedan entrar en las arcas del Estado y eso permita que otros emprendimientos que no son rentados puedan estar dentro del Estado y que los contenga. ¿Cuáles crees tú que son los relatos en este momento en América Latina? Los relatos exitosos, tanto si son de derecha como de izquierda, que han triunfado electoralmente en Venezuela, en Argentina, en Brasil. Los relatos que están dominando o influyendo en las conciencias de los latinoamericanos en este momento. Sí, lo que se ve es que cada país analiza un poco desde su mirada, ¿no? Se sabe muy poco o se charla muy poco de política internacional, por lo menos en mi país. Simplemente hay como películas, ¿no? Venezuela es socialismo, Chávez, problema económico, guerra, desastre, totalitarismo. Pero en Argentina, un candidato como Mauricio Macri, que hoy en día es presidente, ganó. Él gobernó la ciudad de Buenos Aires durante 8 años, pero no tiene un partido político atrás, sino que su base es lo que hablábamos. El actual presidente de Argentina. Y el de Brasil. Y el de Brasil. Sin una maquinaria política. No, tienen buenos asesores de imagen, manejan muy bien las encuestas de lo que necesita la gente y a partir de eso elaboran falsas ideas de campaña, ¿no? Porque para ganar el presidente... Claro, pero avanzan en tanto los demás son muy débiles. Exactamente. Sí, se han ido debilitando. No, son débiles, pero también saben dónde afectar. Entonces van con discursos de igualdad, saben que no lo van a cumplir, pero igualmente lo dicen abiertamente en la televisión. En el discurso presidencial, el actual presidente, de 15 cosas que ha dicho que iba a hacer, mintió, creo que si no en las 15, en 14. Y sigue adelante, porque obviamente tiene muchos medios a su favor y porque a la vez tiene un compendio en las redes sociales que hoy en día juegan un papel muy importante, donde hay mucha gente militando esa causa e intentando siempre ir para otro lado, digamos. No hablar de las verdades, sino hacia dónde se podría ir y siempre pensando de que lo que han dejado es una pesada herencia y ese tipo de recursos que son históricamente utilizados. Para terminar, los retos de la izquierda en este momento, en América Latina, para recuperar el respaldo popular o reconquistar o fortalecer el respaldo popular. Lo que hay que evidenciar es esa cara salvaje que tiene el capitalismo, que la gente pueda volver a entender de que una sociedad más justa es una sociedad más igualitaria y de que, en definitiva, uno nunca se salva solo. Siempre hay que pensar en el vecino que tiene al lado, en la comunidad a la cual uno pertenece y estar atento a eso, a fortalecer esos lazos. No, nosotros no estamos agrupados en ninguna agrupación política, pero sí entendemos de que la ética es muy importante y que el compromiso social es la base de cualquier emprendimiento político que quiera tener futuro. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias por este análisis situacional. Muchas gracias y muchas gracias a la gente del Centro Nacional del Libro por la invitación a la feria. Hasta pronto.
Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión. Aquí nos vemos todos.